Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de la doctrina porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga una persona que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versos 31 al 37. El Hijo de Dios enseña con autoridad. Notas amables a la palabra de Dios, martes 30 de agosto, año 2022. Enseñar con autoridad. Propuesta de la palabra de Dios a la manera de evangelizar y dar a conocer la palabra del Señor. Se supone que el primer mandato que Jesús de Nazaret le dio a sus apóstoles es ir por todo el mundo a anunciar el Evangelio. Eso quiere decir, en otras palabras, que la evangelización es una obra de carácter universal, no es particular. Por donde vaya la persona bautizada, confirmada, la persona consagrada, la persona que ha recibido el ministerio presbiteral, tendrá que anunciar la palabra de Dios y lo hará con mucha autoridad. Y cuando se trata de hablar de autoridad, lo hará con mucho convencimiento, con mucho ejemplo, demostrando lo que sabe con lo que hace. Enseñar con autoridad, hablar con autoridad. Yo creo que en la persona de Jesús de Nazaret hay que mirar ese aspecto. ¿Por qué las personas decían que hablaba con autoridad? A veces se cree que hablar con autoridad es saber mucho sobre el tema o dominar el tema. Por ejemplo, en América Latina y en Colombia se escucha decir es una autoridad en el tema, o sea, sabe mucho del tema. En la Biblia puede que se combinen las dos cosas, sabe mucho del tema, pero da mucho ejemplo del tema. Nos faltaría la segunda parte, cómo hablar con autoridad. Dios es la máxima autoridad en la Santa Biblia. Y Dios es la máxima autoridad en el mundo y en la sociedad. Dios habla con autoridad para enseñarle a la humanidad qué significa ser autoridad ante las demás personas, dar el buen ejemplo a las demás. Decide con autoridad, dirige con autoridad e enseña con autoridad. En Dios se cumple ese aforismo bíblico: el que manda como el que le sirve. El que tiene la autoridad como el que le sirve a las personas. Todos aquellos que han dedicado a seguir las huellas de Dios y lo han hecho bajo la autoridad y han aprendido de Él que la autoridad define el éxito de la misión, porque tiene autoridad, porque enseña con autoridad, que implica la coherencia entre lo que predica y lo que vive. Implica fidelidad al mensaje, porque puede ser una persona también que tenga mucha autoridad, sabe mucho, pero confunde, anexa, dice otras explicaciones que no tienen que ver con el original, después de que sepa mucho, pero aprovecha la oportunidad y se desvía del tema. Entonces, tiene que haber una coherencia entre lo que la persona anuncia con autoridad y la fidelidad al mensaje que la persona está anunciando. Eso es importantísimo. Eso implica la grandeza de corazón, la limpieza del espíritu, darle a Dios lo que es de Dios. Ese aforismo de dele a Dios lo que es de Dios es eso, autoridad. No se salga de ese aspecto,
no avance donde no tiene que avanzar, porque es que la palabra es de Dios, no es suya, no es del ser humano. La hermenéutica bíblica es la ciencia que se encarga en esa autoridad. La exégesis bíblica es la ciencia que se encarga de esa autoridad. Los biblistas, los licenciados en Biblia y los que ya han hecho doctorados en Biblia, ellos son la autoridad. Entonces la hermenéutica bíblica nos permite conocer a un excelente personaje veterotestamentario y un aplaudido profeta en su fidelidad y en su autoridad. Hay un personaje que se destacó allí en la antigua alianza y ese se llama Samuel. Era un profeta. Fue ungido él ungió a los dos primeros reyes de Israel y fue el último en la línea de los jueces de Israel. Y está considerado como muchos como el mejor juez, una buena autoridad, el profeta Samuel. ¿Cómo entender a Samuel como un excelente hombre de Dios, una persona de Dios, una autoridad y un excelente juez? ¿Y cómo sería de bueno que ungió a los dos primeros reyes de Israel? Samuel se menciona junto con Moisés, por ejemplo, y Aarón como personas que aclamaron a Dios y él les respondía. Ahí está en el Salmo 99. En la historia de Israel, cuando los israelitas estaban viviendo en desobediencia a Dios, el Señor declaró que había sido desechado. Moisés y Samuel, dos de los más grandes intercesores, defendieron al pueblo de Israel. Tomando como ejemplo entonces la vida de Samuel, uno aprende que es Dios quien debe permanecer como la prioridad. Él es la autoridad y a Él hay que acudir, a Él hay que llamarlo. La palabra hay que volver sobre la palabra de la autoridad. Eso hicieron los profetas y eso hicieron los patriarcas, hacer que el pueblo regrese nuevamente allá, al original que es la palabra. El pueblo había caído en la idolatría y como decirle, no, tienen que regresar. Ahí hay un buen sentido de fidelidad con autoridad, mezclado las dos cositas. Samuel, el gran profeta. San Pablo también enseña que Jesucristo es la plenitud, que Dios puso bajo los pies de Cristo y le dio la primacía absoluta, haciéndolo cabeza de la iglesia. Él es la autoridad, dice San Pablo. Él es la máxima autoridad. Capítulo 1 de esa carta a los Efesios. Cristo es la imagen de Dios, el primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas celestes, terrestres, visibles e invisibles, tronos, dominaciones. Todo fue creado por Él y para Él. Qué bueno. Ese es un himno hermoso que hay en la Biblia para mostrar que Dios es la máxima autoridad. Es Él, no usted. O sea, usted no se crea autoridad por encima de Dios, ni por encima de las demás personas. Hay que recordar siempre que la Biblia recomienda el que manda como el que le sirve a los demás. El Papa Francisco recuerda que la enseñanza de Jesús tiene la misma autoridad de Dios que habla. Su palabra obra lo que dice, porque tiene autoridad, dice el Papa. Porque Él es el profeta, es más, es verbo que se hizo hombre, predica con autoridad propia. Esa es una frase muy buena del Papa Francisco. Jesucristo predica con autoridad propia, como alguien que tiene una doctrina que procede de sí mismo, y no como los escribas que repetían como loros tradiciones y leyes que ellos habían recibido. Ahí estaba la diferencia con Jesús de Nazaret y el eco de las peleas y las discusiones de ellos con Jesucristo era exactamente eso. Este predica con autoridad, está hablando de algo renovador, de algo muy bueno, pero nosotros somos fariseos o somos escribas y repetimos como loros un poco de leyes y venía el alegato. Jesús se revela poderoso ante las obras, dice el Papa. Así es que cuando un hombre en la sinagoga se vuelve contra él, llamándole el Santo de Dios, Jesús reconoce el Espíritu, porque Él es la autoridad, y le ordena al Espíritu que salga de esa persona y lo expulsa. Eso es tener autoridad. Bien interesante. El que manda como el que sirve. Hay que aprender a enseñar en la Iglesia Católica y lo haremos siempre con autoridad, humildad
y servicio para los demás. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.